Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. En realidad, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa de Barrio. Y antes de comenzar y de introducir, de presentar a los invitados del día de hoy, mis disculpas a los invitados del día de hoy, que las tengo que hacer públicas porque me levanté un poco mareado el día de hoy y una hora atrás les escribía, ya estamos conectados para empezar. Y era una hora antes del programa, que es ahora, donde todos se conectaron. Así que disculpas a los tres. Y está con nosotros aquí los que nos siguen por vídeo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver. Julio Moguel, que ya estuvo acá en la última edición de Mesa de Barrio, ya estuvo varias veces con nosotros, escritor, estudioso de la política, practicante de la política y con una treintena de libros bajo sus alas. Julio, bienvenido nuevamente a Mesa de Barrio. Gracias, encantado. Gracias. Saludos. Y también está acá con nosotros David Anderson, editor de el canal de noticias Presenza, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, David? Buenos días, muchas gracias. Todo muy bien. Y a ustedes ya lo conocen, a Pablo Sadler, aquí siempre con nosotros. Bienvenido, Pablo. Buenos días a todas y todos. Contento de estar de vuelta con todos ustedes. Muy bien. Y vamos a seguir acá en esta segunda parte, vamos a estar hablando de México y de la cuarta transformación. Y por ahí, si nos da el tiempo, vamos a estar hablando de algunas otras cosas que están ocurriendo. Julio, la última vez que estábamos hablando aquí con los tres, eh, hablábamos de la cuarta transformación y creo, si no me equivoco, que habíamos dejado en el momento en que hablábamos cómo se puede sustentar este movimiento, porque la historia reciente en Latinoamérica y también en muchas partes del mundo, pero en Latinoamérica, nos cuenta de este constante vaivén que se experimentan en las elecciones de los distintos países, donde va todo cambiando y va desde gobiernos populares nuevamente a gobiernos de derecha y viceversa. ¿Cómo se sustenta esta cuarta transformación en el tiempo? Eh, bueno, en primer lugar, adelantar que no soy partidario de la idea del péndulo. Yo creo que la figura pendular, derecha-izquierda, de ciclo largo, no se sostiene y que lo que está pasando es que tenemos que cambiar nuestro concepto de una geopolítica estática a una geopolítica dinámica, en donde podamos entender que es más importante ubicar la velocidad de la flecha que la flecha misma. Doy el siguiente argumento rápidamente. Hace unas semanas había un debate en donde un amigo mío, un compañero muy cercano a la presidenta, mencionó que la izquierda era dominante en América Latina porque
de los 600 millones, digo, voy a dar cifras muy gruesas, de los 600 millones de habitantes de América Latina, 400 millones estaban gobernados por la izquierda. De por lo menos 400 millones contando Colombia, Brasil y México. Eh, Ahí yo disentí, planteé que lo que estábamos viendo era un avance de la izquierda y para no tirar demasiado rollo, señalé los avances de la izquierda. La pregunta es, ¿se deben más a la fuerza pujante en la que la izquierda ha venido ganando terreno por su propia capacidad y calidad, o el elemento determinante de estos triunfos ha sido los fracasos y los errores de la izquierda? Entonces, bueno, eh, ahorita hablaremos de la cuarta. Planteo este punto como punto central para el análisis global, señalando el caso peruano. Digo, rápidamente digo el caso peruano, nada más para terminar el ejemplo que mencioné. No sabemos exactamente quién va a ganar, ya podemos imaginarnos, quizá, por las diferenciales que existen. Vamos a ver qué sucede con lo que falta por contar. Pero lo que sí es cierto es que el Perú, gane quien gane, pues hay también un avance. La flecha de la derecha, si no gana, el país está dividido. Entonces, la contabilidad geopolítica en torno al número de habitantes por país gobernante, por país gobernado por la izquierda, me parece que Mm. es un problema muy serio y muy difícil de poder utilizar. El caso, bueno, al compañero que planteó lo de los 200 millones que tenía, los 40 millones que tenía la izquierda, se le fueron 50 millones en las votaciones de Colombia. Digo, perdón, empiezo por aquí. Eh, Doy este marco referencial y entramos directamente a la cuarta o a la quinta o a la sexta, No, 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 como tú quieras. has dicho unos puntos muy interesantes que me han hecho reflexionar algo, pero también he visto aquí que tanto Pablo como David estaban moviendo sus cabezas, así como asintiendo y pensando en lo que decías. Así que me interesaría un poco el comentario de ellos, y luego voy yo con mis comentarios sobre lo que tú acabas de decir. A ver, ¿quién quiere ir? Dale, Pablo. Adelante, David. No, 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 no Ah, tiene en Pablo, particular. No tiene en Pablo. particular No, Ok. punto. No, no. no, estoy de acuerdo con lo que decía que sí, porque creo que son procesos dialécticos, ¿no? La historia no se repite. Y digo, esto no es una cuestión epistemológica, es una cuestión eh, en la que estos procesos, y pensaba sobre todo cuando estaba hablando Julio, y más allá de cuánto tenemos, cuánto no tenemos, si somos más, somos menos, es una cuestión de poder también, ¿no? Digamos, tener 600 millones bajo esto, bajo lo otro, digamos, lo que uno ve la estructura en México como más consolidada en lo que es la forma de gobierno y lo que es la estructura en Morena que lo que pasa en el PT, un poco, ¿no? Sin ser experto en ninguno de los dos, pero creo que esta sucesión de AMLO a Claudia es una cosa que no se había dado todavía en Latinoamérica con esta claridad. eh, Creo que después podemos hablar de la diferencia con Argentina, entre Néstor y Cristina, pero creo que este es un proceso muy único, pero aparte creo que tiene que ver también con la cuestión regional, qué es lo que está pasando. Yo creo que hacer la matemática de si tenemos más, si tenemos menos, eh, no sé cuánto aporta, sino que en qué tipo de transformación estamos teniendo o no, cómo se construye ese poder y para qué tenemos ese poder. Creo que por ahí es un poco la cosa de, de la charla de por dónde está pasando esto. Yo creo que toda la cuestión regional tiene mucho que ver.
No podemos hablar de una cuestión individual de México sin tener en cuenta todo lo que pasa, empezando por el norte de México y siguiendo por el sur de México, ¿no? Digamos, lo que pasa al norte de México y al sur de México. Es tan importante porque creo que más que nunca, si hay una viabilidad de sustentabilidad y todo esto, evidentemente vamos a necesitar más que nunca una Latinoamérica que tenga un poder mucho más importante como bloque de lo que ha venido jugando, que creo que los BRICS es algo que ayuda, pero creo que no necesariamente eh, va a dar la consolidación para estos movimientos populares que están emergiendo en América o que emergen de tiempo en tiempo. Y lo último para cerrar, estoy totalmente de acuerdo con Julio que eh, hay mucho también de victorias por una gran desazón, desesperanza que hay en la gente y que se ha dado como se dio en Argentina, como se dio en Ecuador, como se dio en muchos lugares, esta desesperanza que la gente termina votando a la derecha, porque también hay limitaciones en algunos de estos modelos que creo que por eso cierro diciendo que este proceso de sucesión de Claudia después de AMLO es bastante único cuando uno compara con procesos que han ocurrido antes en América Latina. Creo que no hay la decepción que existió muchas veces en otros procesos. Acá creo que, por lo que habíamos hablado antes, no vale la pena repetirlo, creo que hay una historia que es distinta. Eso. Convengamos que sí, esperemos que sí, aunque los ejemplos, y siempre es bueno mirar a otros ejemplos para aprender de ellos y aprender de la historia, pero sí tenemos ejemplos de gobiernos de izquierda o populares que han tenido hasta 3 términos consecutivos y luego la población ha votado por algo diametralmente opuesto. Lo hemos experimentado en Latinoamérica ya. Entonces, ¿cómo se hace? Yo sigo preguntando lo mismo. ¿Dónde está el punto para que se haga sustentable en el tiempo? Porque, por ejemplo, después de Claudia, ¿qué ocurrirá? Y está bien, lo bueno de México es que son 6 años, a diferencia de 4 años que pasan mucho más rápido que 6. Pero hay una preparación dentro de Morena en este momento con vistas al futuro. ¿Qué viene después de Claudia? Julio, ¿tienes ¿Quieres alguna que yo respuesta de eso? responda? Eh, bueno, sí, sí tengo una intervención. No sé si es una respuesta, pero una intervención, sí. Muy bien. Mira, yo creo que no hay, desde el punto de vista de quién pudiera disputar el poder, aunque estemos hablando de 4 años, aunque vienen las intermedias en el próximo año, es muy difícil encontrar, como decía yo la vez pasada, a un bloque de fuerzas que pudiera calificarse como un bloque pujante y capaz de hoy y de desmontar el poder que tiene Claudia. Ese es un punto. Entonces, cualquier predicción que se haga con respecto a México seguirá la tendencia en la cual una líder, un líder emergente de derecha pudiera dar la vuelta global. Hay fortaleza desde el punto de vista político, aunque dicho esto, tenemos problemas muy serios, muy serios. Eh, Morena es un rompecabezas, hay una indistinción dentro de Morena con respecto a quienes pueden ser considerados en Morena de izquierda y quienes no necesariamente son considerados de izquierda. Es una gran coalición de, aquí decimos en México, de chiche y de limonada, en donde el juego político principal que define la tendencia del hacia dónde se está dando el interior
vamos a llamarle interior, aunque es el rompecabezas. Eh, Nada más que el problema es que tenemos que, ahí Morena hoy por hoy es un enigma. ¿Cuáles son los poderes de mando? ¿Cuáles son los poderes reales? ¿Y qué es lo que está determinando detrás del escenario las circunstancias políticas del momento? Hay una serie de contradicciones, por ejemplo, entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia. Se entiende que expresamente hay una alianza. Bueno, sabemos que hay fuertes contradicciones. Hay una fuerte contradicción de Claudia con la jefa de gobierno de la Ciudad de México desde el momento mismo de la elección, porque la candidatura de Claudia no era ella, no era Clara Brugada, sino era Harfuch. Y fue el peso de Andrés Manuel el que define la candidatura de Clara. Digo, me refiero, no es el peso de Andrés Manuel, Clara tiene su peso, pero Andrés Manuel simpatiza con Clara y define la diferencia, la gota de agua que derrama el vaso, etcétera, ¿no? Ujú. Hay una situación en la cual también el Estado, lo señalé la vez pasada, el Estado mexicano, considerando el Estado en su más amplio sentido, el gobierno el Estado, o sea, sus tres niveles, federal, estatal, municipal, eh, más allá de los poderes internos del Ejecutivo, del primer nivel, lo que tenemos es, lo que tenemos ahí es que ha habido un problema que se ha vuelto interno a la política mexicana, que es la incidencia directa de núcleos del narcotráfico en algunos sectores de este estado. No estoy hablando ni estoy diciendo que el Ejecutivo pueda ser calificado como un narcoestado, pero el nivel de avance que ha tenido el narco en distintos niveles de gobierno en la base e incluso en algunos intermedios, no puede ser ya considerado como como una externalidad y un elemento de coyuntura, sino tiene que ser considerado como un elemento interno al balance que se haga para poder definir la ruta de salida eh, a futuro. El tercer elemento que es crítico estructuralmente para lo que es el gobierno, la cuarta transformación, es que parecería ser que no tienen mucha posibilidad de manejarse en torno a los niveles de inversión y a los tipos de inversión, al manejo del recurso. La proporción dirigida al capital fijo neto, es decir, a, a desarrollo productivo, a maquinaria y equipo, a productividad directa, la que aporta más directamente al empleo y al Producto Interno Bruto, ha caído. El último dato que tengo es que está en este momento en un 37% del nivel que tenía cuando entró Andrés Manuel. O sea, por debajo del nivel que tenía en el año que entró Andrés Manuel a gobernar, 37% por debajo. Mientras que lo que se llama el gasto social, en donde una parte que es muy importante desde el punto de vista de una perspectiva keynesiana, de pronto ese es lo que dinamiza el mercado interior, le falta una pata y es la pata justamente de la inversión productiva, que sí, eh, es la inversión social a veces incide directa o indirectamente más o menos en la inversión productiva, pero hay una parte de la inversión que va a gasto social que no es negativo, no lo considero como algo innecesario, dado que la gente tiene un nivel de pobreza grande y tiene que comer, tiene que vivir, pero sin embargo hay un desequilibrio estructural que hace que México tenga una dificultad enorme para ser competitivo y para poder jugar en las grandes ligas de la economía internacional, en las circunstancias que hoy se mueven, en términos de las alianzas interestatales, internacionales.
Ahí lo dejo como comentario para que podamos seguir platicando. Hay algo ahí en lo que estás diciendo, eh, el costo del gasto social. Y es cierto que el costo del gasto social influye y muchas veces amenaza la estabilidad de los gobiernos populares. Eh, Tú mencionaste también la presencia y Pablo también lo mencionó, creo, la presencia de los grupos de poder más allá de qué partido esté en el poder. Los grupos de poder que sin estar nombrados en el poder siguen ejerciendo el poder económico, el poder mediático. eh, y luego tú pusiste ahí algo que es muy, muy importante en México y que se percibe en México y que es el narcotráfico y su influencia en distintas regiones, pero es algo que se ve mucho en los pueblos, a lo largo y ancho de México, en ciertas regiones más o menos, pero está siempre ahí presente, ¿verdad? Entonces, es una pregunta para todos. Es como jugar a hacer malabarismo, es como jugar en el circo a mantener los platillos girando, pero cada vez te van agregando más platillos. Entonces cada vez tienes que ir corriendo más rápido para que todos estén girando y cada vez hay más posibilidades de errores. Y ahí es donde vienen, en esos errores, es donde se produce lo que la oposición viene buscando, las fracturas, fracturas internas, fracturas externas. ¿Cómo se hace para enfrentar eso o prevenir eso? Esa es mi pregunta, se las dejo a todos ahí para quien pueda decir algo, porque yo veo que eso es algo que ha afectado a muchos gobiernos en Latinoamérica a lo largo de los últimos 100 años, realmente. ¿O fue un postulado muy profundo o fue un postulado muy tonto? No hay No, intermedio acá. no, El no, 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 no. silencio no da Yo, po- lugar. no, yo podría decir algo, pero eh, eh, preferiría que iniciaran a algún otro compañero. Adelante, Julio, ya se van a ir sumando. Bueno, ok. Eh, eh, no es fácil predecir esta circunstancia. El caso de México tiene esa consideración estructural que acabo de mencionar con respecto a la incidencia del narcotráfico. Pero hay una situación de periodo, de coyuntura, de momento, que está determinando mucho la posibilidad de ver qué pasa con respecto a esta circunstancia a nivel global. Es el caso ya muy sonado, muy conocido del ex gobernador de Sinaloa, Ujú, y de los 10 imputados, de los cuales están implicados en el tema justamente de una intervención, de un acto de acciones de narcotráfico de una dimensión espeluznante. El Titanic se queda chiquito, el Titanic se queda chiquito. Y entonces, en esta bronca que hay, no soy juez, no califico, pero bueno, las redes en las cuales están vinculados los 10 a los que se ha señalado, de los cuales dos ya se fueron a Estados Unidos, ya empezaron a declarar. Eh,
estos 10 tienen una vinculación con sectores muy importantes de la cuarta transformación. Es decir, hasta dónde esto los implica o no los implica, no es mi interés ni mi deseo de, insisto, no soy investigador privado y eso ya se definirá. Pero el caso de Rocha, el caso de las personas imputadas, es un caso que ramifica el asunto y por tanto estamos en una pendientes de un hilo muy delgado con respecto a la circunstancia política concreta que esto determine. ¿Es o no una bomba o será un petardo o será una bombota mayor, ¿no? Esto es coyuntura, pero aquí la bola de cristal no es buena ni sirve para Mm. poder definir Y hay las algo que, cosas. ahí mencionas algo, porque te referiste a algo que yo creo que es otra pata muy importante de la mesa, y tú te acabas de referir a eso, y es la justicia, el poder judicial. Sabemos que en muchas otras partes de Latinoamérica el poder judicial independiente no existe, lisa y llanamente, directamente no existe o está muy, pero muy comprometido, ¿verdad? México ha tenido una transformación muy grande de su poder judicial recientemente, ¿verdad? Estamos en los comienzos de Es un cierto. nuevo, perdón, sí, Julio, No, sí, no, sí, es cierto, ciertamente. claro. Sí, 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 México estamos en está esa, inaugurando hubo una algo transformación. totalmente nuevo en Latinoamérica y en muchísimas partes del mundo, y es el voto popular para cubrir los cargos judiciales todos los distintos niveles. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está pasando con esto? Porque hay muy pocas noticias que te llegan más allá de México, desde adentro de México. Muy poco se habla de esto, pero yo creo que es algo muy, muy importante. ¿Qué está ocurriendo con este voto popular para definir quiénes conforman el poder judicial dentro de México? Bueno, mira, haría un comentario muy preciso. Me parece, fuimos con mucho ánimo a este proceso de transformación del Poder Judicial y hemos encontrado algunas cosas que han beneficiado significativamente la aplicación de la justicia, porque el sistema judicial mexicano anterior tenía niveles verdaderamente patéticos de corrupción y es decir, eran un poder absolutamente, olvídate de la autonomía, era un poder dependiente de poderes económicos concretos en donde el poder de mando, en donde el Ejecutivo no tenía ninguna posibilidad de poder casi ni dialogar. Sin embargo, el esquema que está ensayándose en México es un esquema que tiene una virtud, bueno, se elige por parte del pueblo, pero es muy permeable. Justamente por la circunstancia de ser el voto individualizado a un determinado personaje que ocupa un lugar en este sistema judicial, se vuelve o se ha vuelto o es hoy por hoy un sistema muy permeable. En la circunstancia política en donde Morena es un rompecabezas, y digo rompecabezas por portarme bonito, por portarme bien, pero los rompecabezas se arman y se unen y ya queda bonita la figura. Pero bueno, pero es un rompecabezas, digamos, en donde el Estado mexicano tiene las tales contradicciones como las que yo señalo, y en donde hay este empuje del narcotráfico en distintas áreas del Estado, la permeabilidad que existe en este ensayo positivo e interesante de convertir el Poder Judicial en un poder que sea puesto por la gente, lo convierte en una navaja de dos filos.
hemos tenido casos que no se justifican de aplicación de justicia. No, tres, cuatro, cinco ejemplos que tengo por ahí, pero bueno, para decirlo en forma genérica, no es el tema. Ujú. Casos en los que simple y llanamente es inexplicable la forma en la que ciertos sectores del Poder Judicial eh, han actuado, el nuevo Poder Judicial. Entonces, estamos bien, vamos a ver hasta dónde da el experimento, porque si esa permeabilidad, si tuviéramos solidez en el conjunto de los elementos que estoy mencionando, bueno, pues podemos confiar en que se puede generar una unidad positiva del sistema judicial. Si el sistema judicial está en medio de una vorágine, la permeabilidad del sistema judicial puede ser negativa, puede ser muy negativa. Yo creo que, de vuelta ahí, sin conocer las internas de Morena, creo que gran parte de todo esto que mencionás, Julio, me hace pensar un poco también, ¿no? En el tema de cuál es el alcance de un modelo reformista, ¿no? Digamos, cuando hablabas de la izquierda y quién es izquierda, quién no es izquierda, ¿no? Y para prender un poco, poner un poquito de llama al fuego este, ¿cuáles son las limitaciones cuando hablas del problema del narcotráfico, cuando estamos hablando de elecciones judiciales a través del voto popular? Nosotros acá sabemos también, ¿y cuáles son las limitaciones de estas democracias liberales? Que creo que esa es al final la parte de la discusión que en algún momento la vamos a tener que tener. ¿Cómo se hace para combatir el narcotráfico dentro de estos marcos de referencia? ¿Cómo se hace cuando tenés una estructura tan poderosa como el narcotráfico para tener elecciones de voto popular de jueces a todo nivel? Como dijo Julio, y que estoy de acuerdo, que eso es un arma de doble filo. Y estos modelos democráticos, creo que no es casual que estemos en crisis de la forma en que estamos en todo el planeta. México no es una excepción, con las particularidades de cada lugar, pero creo que nos olvidamos que siempre dijimos que el modelo democrático era el menos malo, pero eh, creo que nos expone a ver qué tipo de poder se genera. Digo, porque errores van a ocurrir en México y en todo el planeta. Es imposible pensar que no va a haber errores y que no van a haber errores sustanciales dentro de estas estructuras de gobierno. Digo, porque cuando uno crea estas estructuras también de poder popular, es distinto y lo vemos, por ejemplo, con el ejemplo de Bolivia, ¿no? Digamos que cuando uno crea estas estructuras de poder realmente donde la gente está empoderada, bueno, las reacciones también son distintas. Se cometen errores, hay corrupción, hay traiciones, hay todo lo que vemos, pero creo que también hay una estructura política que puede salir a pelear y a defender. Eh, por eso digo de vuelta, sin tener una respuesta, pero creo que es importante que en algún momento haya que discutir las limitaciones de este modelo democrático liberal en el que jugamos en una cancha como mínimo que está, Inclinada. como mínimo que está inclinada. Eh, lo dejo ahí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Creo que hay un sistema, el sistema liberal democrático que está planteado, tiene problemas estructurales fuertes. No voy a meter en detalles, pero el caso español es un caso muy típico con respecto al problema de cómo la tendencia de inversión a gasto social relacionado con la necesidad de voto dirigido a migrantes y a tercera edad, por ejemplo, te, te da un elemento que te determina mucho la lógica sobre la cual te puedes sostener el poder. Eh, si no, hay que preguntarle a Pedro. Este,
Entonces, yo creo que sí, hay- yo creo que todo el sistema lógico, democrático en el cual nos hemos formado y hemos tenido, hemos trabajado toda nuestra vida, yo creo que ha entrado en una crisis global. Ha entrado en una crisis global, no, no sé qué lo pueda sustituir, no sé cómo, pero me parece que en efecto hay una situación en donde, como dije la vez pasada, creo que por lo menos yo me siento en lo que los franceses llaman en un cul-de-sac, en un callejón sin salida, porque de pronto no tengo respuestas a algo que me parecía obvio hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, y ahora ya no me parece obvio, ¿no? Hay una situación muy complicada. Pongo un ejemplo. No soy admirador ni soy activo promotor de la figura de Bukele. No, 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 de ninguna manera. No me parece que sean los métodos adecuados para poder enfrentar el tema de la violencia, el tema... Pero la política de Andrés Manuel López Obrador, que se ha extendido hasta ahora, que se define en una línea que se llama, frases hasta grotesca, abrazos y no balazos, define una situación complicada con respecto al sentido de lo que realmente puede hacer un Estado, un gobierno, con respecto a un problema tan grave como es el problema del crimen, ¿no? No sé cómo les está yendo en Argentina, han aplicado en parte el modelo Bukele, pero tienen ahí, o han tenido ahí a una señora que tiene una enorme capacidad de intervención, una gran presencia, que no forma parte del gobierno, que no forma parte del partido de Javier Milei, pero que sabemos todos quién es ella, que ha hecho cosas interesantes, pero parcialmente tampoco soy promotor ni admirador, ni mucho menos de Javier Milei, independientemente de que lo que sí hay que entender, que hay una serie de triunfos de Milei, de avances de Milei, insisto, avances entre comillas, eh, eh, a partir de justamente la crisis del sistema político que se genera con el kirchnerismo hasta el día 10 de diciembre del 24. Mm. Has dicho algo que ha tocado un nervio acá. eh, Y has mencionado avances del gobierno de Milei. ¿Te puedes expandir un poco qué tipo de avances tú ves? Porque desde este lado donde yo estoy sentado, lo que yo veo es un costo social muy, muy grande y un costo social que está arruinando muchas generaciones eh, presentes y futuras. Sí, Eh, no, no. Cuando digo el avance, decir avances es muy, eh, en realidad es una palabra equivocada porque la posibilidad de que mi ley tenga éxito se medirá en un plazo mayor que el que tenemos ahora, ¿no? Eh, yo creo que el radicalismo con la que mi ley ha planteado una política antiestatista, aplicando todo el poder del Estado, la forma en la que ha planteado la radical oposición entre política, entre inversión estatal e inversión privada, el señalamiento de que es la inversión privada la única verdadera generadora de riqueza y la absoluta dependencia y la forma en la que ha establecido sus alianzas internacionales. Mm, Y por último, la forma en la que ha golpeado justamente lo que me parece que no es sustituible, el gasto social. Yo he hablado de la necesidad de un equilibrio entre los gastos, vamos a llamar así, productivo y social. Él lo ha radicalizado y lo ha polarizado
de tal forma que tenemos una situación muy complicada. No sé hacia dónde va. Es decir, no digo avances, perdón y retiro el término. Sin embargo, ha habido tres o cuatro cosas que había que pensarlas, ya no en Argentina. Equilibrio fiscal, esa es una primera cuestión. Segundo, eh, eh, cuidar mucho la sobreprotección a la moneda. Eh, Establecer un equilibrio entre gasto productivo y gasto social. Incrementar la inversión privada y no desmontar parte importante o partes importantes del Estado, del gobierno, eh, porque necesita dinero para gasto social. Gasto social que en ocasiones no es sostenible, no es sostenible, porque tú haces proyectos que tienen que ser sostenidos durante el tiempo. El caso de las utopías. Aquí hay un proyecto en la Ciudad de México que se llaman Utopías. Son proyectos muy interesantes en donde integras en un territorio determinado una serie de actividades que integran a la familia con la comunidad y que permiten que benefician al trabajo en la casa, a los jóvenes, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema con las utopías es que tienes el recurso para, en algunos casos, tienes el recurso para poder crear toda la infraestructura, pero tú estás construyendo una estructura que va a requerir un gasto de inversión en empleo para siempre, mientras dure el proyecto, que no lo tienes. Mm. Lo tienes en parte, lo Julia, tienes hoy, lo tienes para este año, pero no lo tienes. sí, Entonces, vivimos esa contradicción. eh, Entonces, regreso. s- Eh, ¿Qué eh, tiene, qué tiene Argentina como potencia? No necesariamente como virtud, no, 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 pero pero ¿qué tiene? para un poquito ahí, para un Dime. poquito, porque sin Sí, entrar a debatir el caso de Argentina y de Milei, porque eso sería para otro programa totalmente, pero de yo acuerdo, quería de acuerdo. tomar eh, el punto que tú dijiste de esa radicalización del gobierno de Milei. Y entonces quiero ir a algo que conversamos con David cuando en el programa anterior tú y Pablo se retiraron del programa, pero nosotros seguimos hablando un poco con David sobre esto. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, si esa radicalización se produjera con un gobierno de izquierda o popular? ¿Y podría realizarlo? Y seguir el mismo gasto. El gasto humano del gobierno de Milei ya es indudable a estas alturas, a solo 2 años de gobierno. El gasto humano está en millones de personas que no tienen para comer, con una pobreza que ha escalado a niveles donde nunca ha existido en la Argentina. Pero ¿qué ocurriría de lo contrario si cuando llega un gobierno popular o de izquierda decide implementar acciones radicales y actuar rápidamente para nivelar el campo de juego? ¿Podría hacerlo? ¿Cómo se hace eso? Porque eso es algo muy violento. Se puede hacer sin Bueno, violencia. bueno, ese es el tema, sin violencia. Primero, para dejarlo en claro, empezando por Bukele, con las contradicciones que hay, pero digamos, me acuerdo hace 2 años vino un pintor a casa a pintar y salvadoreño y le pregunto cómo están las cosas y dice, por primera vez desde hace no sé cuánto tiempo que me fui de Salvador, puedo volver y puedo caminar a las 7 de la tarde sin, sin, sin preocuparme por mi vida, ¿no? Bueno, no es un dato menor. Pero digo, cuando vos decís sin violencia, todo esto se ha hecho con violencia. Se ha hecho con violencia en El Salvador, Ex- se ha hecho con violencia en Argentina, se ha hecho con violencia en todas partes. Creo, digo, porque lamentablemente me tengo que ir en 2 minutos, pero el tema acá fundamental
es que esto ha cambiado, por eso hablo de las democracias, y esto ha cambiado porque hemos visto que esta violencia, eh, y creo que es imposible a esta altura seguir hablando sin mencionar lo que pasa en Medio Oriente, porque digamos, el genocidio que ha sido avalado, promovido desde las democracias occidentales, ha cambiado todo. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando estamos hablando, creo que todavía seguimos pensando como si estuviéramos en 1970, 1980, 1990. Creo que no nos hemos ayornado, es que vivimos en la selva. Esto es un lugar totalmente distinto. El mundo que conocimos no existe y seguimos hablando de la utopía que hablábamos, yo no, porque, pero en los años 60, digamos, estamos hablando, acá hay un cambio gigante que no lo estamos considerando y no saben cuánto me encantaría seguir la conversación y ojalá que lo podamos hacer en otro momento, pero me tengo que ir porque tengo un paciente que necesito verlo. Sí, Eh, Pablo, muchísimas gracias porque nos das la antesala y acá David va a continuar bueno, con lo que tú acabas de decir. Gracias, Ya lo veo gracias, a David Pablo. aquí Sí, ansioso. claro. A No, yo ver, soy David. totalmente de acuerdo con Pablo Tadía. Somos una nueva... he hecho un artículo la semana pasada, después nuestra discusión aquí con el tema de pasar de la geopolítica a la geocultural. C'est-à-dire que somos en un mundo donde la cultura, la, la, las, la cultura social está poniendo forma política, pero no es el revés. El tema que fue del problema del occidente ya los últimos 50 años es que desarrolló una forma política desconectado de la forma social, c'est-à-dire con concepto de economía, de trabajador, de negocio, de vamos a balanzar las cosas, la gente va a hacer dinero, pero al mismo tiempo vamos a ofrecer un poco de compensación a los pobres. Eso se acabó. Esta forma de política y es la misma cosa con el nivel internacional, con la diplomacia, que yo no quiero te tratar bien, pero yo voy a hacer para que no te tratar tan mal. Bueno, y eso se acabó. Y los países y las culturas, más que los países, son tomando un poder diferente, un mano al control del proceso. Yo puedo te nombrar Bangladesh, que fue un proceso increíble en 3 años. Se tomaron el poder, se reorganizó la forma política y ahora Bangladesh está negociando con China, está negociando con Rusia, está negociando con India. Es el nuevo Middle Oriente, que fue un país sin nada. El más pobre del mundo fue Bangladesh y ahora es una plataforma de reorganizar la forma política o la forma social y dinámica en Asia. Y la misma cosa con México. México puede hacer la nueva China de Norteamérica. C'est-à-dire, México puede producir todo lo que necesita los Estados Unidos, puede hacer una energía increíble con el nivel solar. C'est-à-dire, es una plataforma y yo creo que la gente mexicana está en este camino de tomar, de entender que tiene transformación profunda que son empezando y que la Claudia conecta muy bien esta energía de la gente que quiera salir adelante para transformar un país. Y tiene muchos líos y yo soy acuerdo con Julio que tiene dificultad en el presente, en el momento inmediato, pero la dirección está muy clara, el camino al futuro. Y yo no creo que es un cul-de-sac, como lo digo. Yo creo que está en una dirección transformatriz, transformadora, que va a tener repercusión a muchos niveles. Únicamente para la diferencia entre Claudia y Petro en Colombia, que Petro se metió mucho cosas con el tema de la paz, pero lo confrontó con el ILN, c'est-à-dire trató de forzar la paz en Colombia.
y no trabajar con la comunidad varias en los barrios que ellos quieren la paz. C'est-à-dire, tienen una población completa de millones de colombianos que ellos fueron muy afectados con el tema de la violencia en Colombia ya muchos años, c'est-à-dire ya 20, 30 años. Y capturar esta esencia de la gente para desarrollar una otra forma política, yo creo que eso le faltó a Petro para se metió en la confrontación con los Estados Unidos, se metió en confrontación con la ILN, se metió en confrontación con poder aquí, el poder allá, de no capturar la posibilidad de integrar todo eso para desarrollar algo que tiene un peso y que abre el futuro. Y ahora está en situación un poco complicada porque está muy atrás del muro. Y yo creo que eso es la dificultad que necesitamos entender de cómo llevar la forma de abrir y de integrar las cosas, los problemas políticos en el nivel cultural, cómo la gente construir un conjunto con las dificultades para que la gente se integre y se mete parte del proyecto de transformar esta dificultad. Si no vamos a tener apoyo de la gente para transformar las dificultades, nadie va a pasar. Y el último punto, para decir la discusión, es que yo creo que una dificultad de Sudamérica fue la dificultad de mirar al norte. Y yo creo que eso tomó mucha energía en el nivel de buscar su real posibilidad, su real conexión con su propia identidad, su propia valor, su propia... Y yo creo que el Mille es un ejemplo. Es-à-dire, su proyecto fue de tener todo de Norteamérica. Y eso a largo plazo no va a funcionar. Y yo creo que la derecha en Sudamérica fue eso. Y Norteamérica va a venir con el dinero, va a venir con arma forzada, va a venir con los militares, va a venir con el control, va a venir con la policía, va a venir con la tecnología, va a venir con la privatización, va a venir con todo eso. Pero eso no va a resolver el problema de la gente, no va a resolver la transformación del país, no va a crear una cultura fuerte, y va a fragmentar todo. Eso yo creo que y yo creo que México está haciendo ese trabajo de buscar su identidad mexicana a un nivel que nunca fue tan claro que ahora. Y tiene fuerza política. Yo espero que Brasil pueda hacer la misma cosa. Espero que Bolivia ha tratado, pero la confrontación fue terrible después de Evo Morales. Ecuador trató, pero se metió mucho con el tema económico, se metió mucho en el tema de la distribución social, de todo eso. Me parece que buscar la identidad de cultura es un trabajo que necesita de ver cuáles son mis cualidades personales, que realmente yo quiero tiene capacidad para y que quieres en el futuro y dónde voy. Y eso yo creo que cada país necesita verlo. Bueno, Y Pablo se aquí. nos acaba de reintegrar aquí en la mesa. Estaba demasiado caliente todo como para que se fuera por mucho tiempo. Bienvenido, Pablo. A ver, creo que acá estamos dando con algo muy, muy interesante lo que se está planteando. Y tenemos los últimos 5 minutos del programa. Así que esto va a dar pie para un programa futuro, estoy seguro. Pero Pablo, ¿quieres agregar algo a lo que tú habías dicho antes de salirte un ratito? Bueno, sí, hay muchas cosas porque obviamente con lo que estaba hablando, lamentablemente no pude escuché nada más que el final de lo que David estaba diciendo, pero con lo que se había hablado anteriormente y Julio hablaba de ese balance entre el gasto social y el gasto productivo, no como antinomia, sino como un balance. Y creo que también obviamente el elefante en la habitación que es la inteligencia artificial que obviamente tenemos que empezar
desde los sectores progresistas. Creo que en eso Bernie Sanders nos está mostrando bastante bien la importancia que tiene que empecemos a ser parte de esta discusión, porque creo que la vilificación solamente de los monstruos que lo están manejando ahora es ceder un terreno que en algunas cosas me hace acordar al tema de la violencia, que decimos que la derecha fascista hace todas estas cosas horribles y nos quedamos sin respuesta por un problema que está afectando a la gente de a pie todo el tiempo. Creo que no podemos cometer el mismo error con la inteligencia artificial también, y ni que hablar de qué es lo que pasa con esta nueva paradoja de meses de lo que es el poderí, eh, la destrucción o la implosión del poder militar de Estados Unidos y la significación que tiene esto. Digamos, esta cuestión del estrecho de Hormuz, ¿cómo va a afectar a la perspectiva de que esto realmente se empieza a transformar casi en tigre de papel? Salvo que hablemos de una opción nuclear y que creo que no se puede descartar. Pero creo que estamos entrando así, la vorágine de estos cambios es tan grande que creo que y esta gente por derecha nos viene incorporando y creo que estamos tratando ni siquiera estamos eh, manteniéndolos a flote a veces. Y creo que, bueno, todo esto, ¿cómo hacemos para juntarlos? Sí, por supuesto, otro programa. Ojalá fuera una cuestión de otro programa nada Y más. yo creo que aquí ya sí estamos casi al final. Hay cosas que se han planteado acá como para resumir un poco, que creo que son muy, muy importantes. Una, que el proceso de la cuarta transformación es justamente eso. Es un proceso y es un gran experimento donde hay muchas cosas que están jugando y siendo descubiertas mientras va ocurriendo. Un proceso que yo creo que hay que apoyar desde todos los rincones posibles. Al mismo tiempo, el orden social mundial está resquebrajado, ya no es el mismo, aunque no nos demos cuenta. Y lo que antes hablábamos de la democracia como el mejor sistema inventado para regir la normatividad entre las sociedades, es algo que realmente ya no existe. No, no da para más. Y el orden mundial tampoco da para más, está roto. Y también estamos ante la presencia de algo que históricamente siempre ha ocurrido, que es el final de los grandes imperios. Y el final de los grandes imperios, históricamente por lo menos, en la mayoría de los casos, siempre ha sido violento, no ha sido pacífico. Nadie que ostenta poder lo entrega pacíficamente, excepto en muy pocos casos y que podamos analizar en otras circunstancias. Y esto nos va a dar pie para otro programa donde quizá podamos hablar un poco de lo que es la expansión de la conciencia humana, porque sin expandir la conciencia de qué es ser humano, no vamos a poder resolver todos estos grandes problemas y dificultades que estamos teniendo. Julio, los últimos 30 segundos. Bueno, sí, en efecto, estoy totalmente de acuerdo con tu síntesis y creo que nos lleva a a darle la vuelta a la reflexión de manera radical. Eh, Solo diría que tengo una esperanza maravillosa, digo, me refiero maravillosa para mí. Mi expectativa es que hay una ley que es imbatible y que tiene que aplicarse. Se llama la ley de la gravedad. Las cosas caen por su propio peso y los Milley y etcétera que pudiéramos tener y los problemas que puedan existir se van a decantar, se van a decantar. Yo espero que para bien. Y en Espero esa que para bien. nota terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos.